Ahora sí. Muy buenos días, queridos participantes. El día de hoy vamos a tener nuestro primer encuentro virtual. Vamos a hablar de los componentes electrónicos. Las reglas que establecimos en el aula van a aplicar para acá. Cuando usted quiera intervenir, usted levanta la mano, yo le doy la palabra, usted pone su cámara y hace su intervención. ¿Ok? Eso es importante, que hagamos esa interacción. Yo voy a compartir mi pantalla para que usted pueda ver la clase que yo quiero explicarle, algunos elementos, en este caso vamos a ver componentes electrónicos. Y si usted quiere hacer lo propio, mostrarnos algo de su pantalla, pues puede hacerlo sin ningún problema. La clase es de ustedes. En cualquier momento que usted quiera intervenir, usted levanta la mano e interviene. ¿Ok? Hay que procurar siempre tener el micrófono en mute. ¿Bien? Porque eso ayuda a que mientras esté dando la clase no haya intervenciones. Ahora yo he puesto 2 o 3 chicos en mute, pero por favor usted tiene que hacerlo usted, porque no puedo estar pendiente a eso. Bien, vamos de una vez a empezar. Si hay alguien que tenga algo que decir antes de empezar la clase, pues me lo deja saber. Les recuerdo que a principio de clase yo le hago un capture a la pantalla para evidenciar asistencia. A mediados de la clase también lo hago y al final todos ponemos las cámaras. Ponemos las cámaras para que podamos trabajar. Denme un momento. ¿De acuerdo? Entonces al final, vuelvo y les repito, vamos a poner la cámara todos y tiramos la última foto de participación. Este encuentro tiene aproximadamente 1 hora, tal vez menos, tal vez un poquito más, depende si ya hemos cubierto lo que vinimos a ver. ¿Ok? Bien, la clase de hoy va a continuar en base a lo que vimos en el aula. En el aula vimos prácticas de cómo resolverla, de resistores, de tensión, de corriente y de resistencia, calculando el total de resistencias en serie, total de resistencias en paralelo, voltaje y corriente. Estuvimos viendo un material de ejercicios resueltos que tiene la plataforma para que se enfoquen ahí. Ese material es suficiente para que lo puedan ayudar bastante bien. Entonces, lo explicamos para que usted lo entienda, cómo funciona. Aquí tenemos hoy, ya continuando, también nosotros en el aula establecimos una investigación de unos conceptos que necesitamos que lo veamos, no muy profundo, solo con mínimo párrafos de 5 líneas. ¿Ok? O máximo párrafo de 5 líneas. Lo importante es que usted defina, claro, no quiero una línea, ¿no? Por lo menos 3 líneas, de 3 a 5 líneas, para no abrumar mucho, pero tampoco muy poco, sino que sea conceptos entendibles. Les recomendé que usen la IA de sus preferencias, ya sea Gemini, Leo, de Bravo, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, área de Opera, el que usted decida, GPT, el que usted necesita. Dígame, Reifi. Adelante, Reifi. Profesor, la tabla encuentra el teléfono yo. Dígame. Que se me va a apagar la tabla y voy a entrar el teléfono porque no ha habido luz aquí por mi casa desde ayer. Ok. La próxima vez cargue todo su dispositivo la próxima vez. Bien. Adelante, Reifi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Puede bajar la manito ya. Dele al mismo sitio donde la puso, ahí mismo la quita. Entonces, esos componentes los va a investigar, los va a preparar en un documento de Word y los va a convertir en PDF y los va a poner en la plataforma en el área que le dije. También estuvimos hablando de las prácticas presenciales. Yo le voy a preparar un documento para que usted lo baje en Word
y lo llene de su práctica presencial, donde usted va a colocar la foto, va a escribir lo que hizo, ¿ok? Todo eso. Y luego sube el documento. Puede ser en PDF o en Word, como usted quiera. Si tienen algún temita con eso, pues lo podemos ver más adelante, después de esta clase, ver cómo funciona, o lo vemos en el aula también, en cualquiera de las dos, de los dos puntos. No hay ningún problema con eso. ¿Bien? Muy bien. Bien, dígame, Robert. Adelante, Robert. No, que me disculpe, yo le mandé una manito o sea, un widget. Escúchame, que no fue para allá, fue un error en el teclado. No se preocupe, no se preocupe. Si usted lo mandó, yo no voy a hacer mucho caso. En caso que usted me levanta la mano, es que yo le voy a hacer caso. Usted manda algo, se equivocó, no pasa nada. Tranquilo. Gracias. No se preocupe. Vamos a proceder. Entonces, puede bajar la manito también, si no hay más intervención. Le da otra vez la misma manito. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, acá tenemos los componentes electrónicos que vamos nosotros a analizar. Hay muchos más componentes, inmensos componentes. Ya inclusive ya en estos últimos tiempos ya se habla de Arduino, en la que usted tiene modular un componente electrónico de cualquier elemento que usted necesite. Sensores de movimiento, activación de cámara, todo tipo de elementos con Arduino. Es un ambiente muy lindo. Ya usted sabe. Entonces pueden ver, me dijeron que pueden ver bien la pantalla, salvo los que tienen celulares. Yo. Sí, yo lo puedo ver bien. Si pueden ver bien. Acá les mostramos los componentes en una regla en la que tiene medidas en centímetros. Ahí hay una medición de 15 centímetros aproximadamente. Si usted tiene una cinta métrica, que es otra de las herramientas que usted puede usar trabajando en Italia, usted puede medir a los 15 centímetros y estamos hablando de más o menos así. Ese es el tamaño de la regla en proporción, ¿no ves? La que usted está viendo en pantalla. Y mire el tamaño de los componentes. Eso para hacerle entender a usted que los componentes electrónicos en su gran mayoría son bastante pequeños. Con eso se hace prácticamente milagro trabajando. ¿Ok? Bien. Vamos a ver aquí una pequeña definición. Voy a leer la primera y a partir de ahí, levantándome la mano, me van a leer las otras. Los componentes electrónicos son aquellos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. ¿Okay? Estos componentes se pueden clasificar en semiconductores, activos, pasivos, optoelectrónicos, electromagnéticos, etc. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura o un circuito impreso para formar el mencionado circuito. ¿De acuerdo? Vamos a formar circuito con esos componentes. Para eso se utilizan. Dependiendo de la combinación, quién va adelante, quién va detrás, quién va al lado, quién va arriba, quién va abajo, usted genera un circuito que va a hacer alguna función. Les dije también, por favor, búsquenlo con tiempo, que vayan a una electrónica esa que esté cerca de su casa, en la Duarte hay electrónica, donde quiera que usted aparezca, que tenga un circuito electrónico que esté tirado, usted no tiene que pagar por eso, sino que no sirva. Si usted tiene en su casa, donde quiera que usted vea un componente, para nosotros soldar y desoldar esos componentes del circuito, para que practiquemos soldadura un poco. Usted en el técnico va a ver poca soldadura, pero tiene que saberlo, porque se va a encontrar con casos que tiene que soldar y va a tener que hacerlo, y para eso entonces vamos a tener una practiquita ya en el aula, para que usted aprenda a hacerlo. Es importante eso. Se va a encontrar con casos que si no solda, no resuelve el problema. Entonces ahí usted va a tener que soldar. Los componentes electrónicos básicos. Aunque la electrónica evolucione año tras año, existe una serie de componentes electrónicos fundamentales
A continuación pasamos a detallar con estos componentes electrónicos. Bien. Vamos ahora a definir los componentes. Estos son los básicos componentes que prácticamente siempre van a estar en una placa de circuito. Siempre. ¿Okay? Acá está. ¿Quién me lee el primero? Si tengo que darle un poquito más para que se vea, ahí creo que se puede ver bien. Ahí. Levantándome, por favor, la mano. Dígame, Hungría. Adelante. Y después va Robert con el siguiente. Para leer, ¿no es? Sí, señor. Leo entonces. Por favor. Bien, dice ahí componentes electrónicos básicos. No, Aunque la electrónica... abajo. El transformador. Vamos abajo. Aquí. Ok, el transformador. Dice acá, Sí, sí. el transformador es un bobinado de cobre que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdida, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdida, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. Fíjense, aquí está al lado, aquí está el transformador y al lado está su simbología universal. Vamos a ver si tenemos una imagen más fresca de lo que es el transformador. Listo, a ver. Espérense. Un momentito. Déjenme ver. Bien, acá está. Bien, ahí viene. Acá tenemos transformadores de mucha potencia para elementos inmensos. Entonces son todo tipo de transformadores. Son transformadores residenciales de mucha potencia, son grandes, nosotros no vamos a trabajar con eso. Ustedes saben que nosotros trabajamos con electricidad más pequeña. El tipo de transformador que nosotros vamos a ver va a ser este, en caso de que veamos alguno. Que lo interrumpa, pero Eso, no se puede pequeño. hacer su presentación. ¿Eh? No, yo no sé si solamente a mí, pero yo no puedo ver su presentación. O sea, ¿no está viendo la pantalla ahora? No, solamente solo su cámara Me- se puede ver. Me pasa lo mismo Ok. a mí también. También. Lo mismo, profe. Lo mismo a mí también, profe. Sí, Deme solo un Hola, se- mi profe. Vamos a ver. Te voy a mandar una foto por el grupo. Ahí sí, no tiene que mandarla. Ahí Tranquilo. sí, Ahí sí. ahí sí. Ahora Sí. sí. ahora ya sí se ve. Ahora sí. Ahora Positivo. sí. Sí, aquí tenemos el transformador. Este es el que más vamos a ver. Puede ser más pequeñito también. Este es un transformador ya más residencial. Recuerden los transformadores que usted ve en los palos de luz. Estos son los que usted ve en palos de luz. También que son para residencias. ¿Okay? Bueno, ahí están de todo tipo, ¿no? Esos son ya más robustos. También tenemos estas, que son bancos de transformadores inmensamente para manejar mucha potencia. ¿Okay? Y ahí estos son. Este dibujito es bastante interesante. Así es embobinados con cable de cobre revestido con un sealer, la lasquita esa, y bastante bien interesante. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, luego sigue Robert. Robert, recuerden siempre tener identificada su
el símbolo universal, que es este rojo que está aquí a la derecha. Importante con eso, ¿eh? Siempre tenganlo pendiente, para cuando ustedes vean una placa de circuito, lo vean, porque también lo hay chiquititos en su circuito. Acá, interruptor. Adelante, Robert. El interruptor es un dispositivo para cambiar el curso de un circuito. Puede ser automático, centrífugo, chopper, tap, eléctrico, de ferrocarril, etcétera. ¿Sigo, profe? Sí, esa imagen tengo que mejorarla porque como que se ve media borrosa. Ahí está el símbolo universal. Concéntrese más en el símbolo universal del diodo, del interruptor. ¿Eh? Usted tiene el interruptor, usted lo tiene en su casa. Cuando prende y apaga un bombillo, eso es un interruptor. Cuando usted prende y apaga una televisión, eso es un interruptor. ¿Eh? Ahí hay un interruptor. Cuando usted le da un botoncito para encender la computadora, eso es un interruptor. Cuando usted le da el botoncito para encender el celular, eso es un interruptor. Vamos a ver aquí imágenes más frescas de interruptor. ¿Ok? Vamos a ver. Acá. Interruptor. Ahí va. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? ¿Qué fue? ¿Dónde me entraron? Aquí. Oh. No sé. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver imágenes. Fíjense. Ahí. Aquí están los interruptores. ¿Ven? Todos los tipos de interruptores que usted tiene, ¿verdad? Ese es un break que tiene el interruptor. El interruptor es este. ¿Bien? Y hay otro interruptor de palanquita. ¿Sí? Como dice ahí más. Bueno, ahí está. Estos son muy famosos también, esos interruptores. ¿Sí? Se usan mucho en electrónica. Ahí está los interruptores de las casas. ¿Bien? ¿Ok? Creo que quedó claro el interruptor. Interrumpen el paso de la corriente. ¿De acuerdo? Y también le dan paso. Ese cambio lo hacen perfectamente bien. El diodo. ¿Quién me sigue? Me sigue. ¿Quién fue que me levantó la mano? Si no, yo mismo lo selecciono. Argenis. Ah, bueno. Reifi está primero. ¿Usted no dijo el Geni? No sé, llegaron Reifi, tú vas con el siguiente. ¿Quién que va a leer, yo o Rey? Ok, el diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un interruptor. De forma simplificada, la curva característica de un diodo, entre paréntesis, corriente y voltaje, ¿será, profesor? Sí. Consta de dos regiones. Por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto, no conduce. Y por encima de ella como un cortocircuito con muy pequeña resistencia eléctrica. Excelente. Vamos a ver entonces el diodo. Miren el símbolo universal de diodo. Entonces, vamos a verlo aquí. Vamos a ver aquí diodos. Diodos. Hay diferentes tipos de diodo. ¿Ok? Pero para lo que nosotros queremos, estos son los que necesito. ¿Eh? Estos son todos tipos de diodos que ustedes pueden ver. También hay más variedad de diodos. ¿Ok? Ya ustedes saben cuál es el comportamiento. Ya esos diodos vienen preestablecidos y yo lo uso para soldar en el sistema. ¿Muy bien? Ese es su símbolo universal. ¿Lo ven ahí? Ahí están diodos, diferentes características, color, etc. Muy bien. Continuamos. Sigue ahora Reifi. Adelante, Reifi. El diodo LEN
Lithium Ion Diode es un dispositivo semiconductor. Te perdimos, Reifi, no te escuchamos. LED es un dispositivo semiconductor que emite luz monocromática cuando se polariza en directa y es atravesado por la corriente eléctrica. Los hay rojos, verdes, azules, amarillos y también infrarrojos, láser y otros. Sus terminales son anodo, terminal largo y cátodo termina corto. Su tensión de un umbral se encuentra entre 1, 3 y 4 voltios, dependiendo del color del diodo. Bien, miren la simbología universal. Vamos a ver ahora más diodo. Aquí están los, dependiendo del color, aquí están su tensión o voltaje, ¿verdad? Entonces, infrarrojo, 1.3 voltios, rojo, 1.7 voltios, naranja, 2.0 voltios, amarillo, 2.5 voltios, verde, 2.5 voltios y azul, 4.0 voltios, 4.0 voltios. Vamos a ver ahora el diodo LED. Vamos a ver acá. Tiene un parecidito al diodo LED. Ahora, lo ven ahí. Este es el más famoso, estos son los más famosos, estos de acá. Lo hay, pero también lo hay de otro tipo. Esos son los diodos. Dependiendo de su color, tienen, fíjense que aquí está, miren qué bonito. Con esos diodos se hacen también muchos circuitos eléctricos, le ponen muchas figuritas bonitas. De todo, su aplicación es inmensa en televisores, en luces, en todo un sistema de elementos, ¿ok? Muy bien, seguimos con resistencia o los resistores. En continuación va Darling. Robert, puede bajar la mano, que cuando terminemos con la lista, que todos participen, volvemos y empezamos arriba. Darling, adelante, Darling, por favor. De acuerdo que las resistencias o los resistores es un elemento pasivo, no genera intensidad ni tensión en un circuito, presentan una cierta resistencia al paso de la corriente, sus valores están dados en ohmios y los conocemos por el código de colores. Muy bien, en la clase de ayer nosotros vimos calcular los códigos de colores, ¿ok? Calculamos la resistencia, el valor de la resistencia, ¿ok? Con una tabla de colores que está en internet, donde quiera. Y aquí vemos los valores, aquí vemos la forma de lectura, el primer dígito, segundo dígito, números en cero y su tolerancia. La simbología universal del diodo es de la resistencia es esta, ¿ok? Bien, vamos a ver aquí más resistencias. Rapidito, vamos a ver resistencias. Hicimos ejemplos gráficos y de lo que es una resistencia. Miren acá donde está la resistencia. Estos son las resistencias. Diferentes colores. Ellas van depende la resistencia. Acá, depende del color de la resistencia. Usted va a usar resistencia en el transcurso de la clase. Van a ver a dónde se aplican. Y también así van a saber medir. Por si acaso un día se encuentran con un tema de un equipo que tenga algún problema, de que no funciona bien, usted puede chequear y ver el dispositivo si está en condición y cuando viene a ver, descubre el problema por ahí. Si se dedica a la electrónica, pues va a saber a profundidad el elemento, este dispositivo de electrónica, que es la resistencia. Recuerden que
el cálculo de la resistencia, los vimos en el aula y era con una tablita parecida a esta, ¿verdad? Acá. Determinamos el valor de la resistencia. La primera línea me da, en la primera línea me identifica la banda según el color, tiene su numerito, por ejemplo, en este caso es un naranja, ¿verdad? Entonces su valor es 3, la segunda línea también es 3, porque sigue en naranja. La tercera línea, que es blanco, es su multiplicador, ¿verdad? Que es un 0. Y luego así seguimos con las otras líneas. Perdón, la tercera, hay algunos diodos que tienen resistencia, que tienen, en vez de 3 bandas, pues tienen 4 bandas. Entonces, vemos que esta tiene, perdón, de 4 a 5 bandas. Esta tiene 5 bandas. Entonces, las 3 primeras líneas son valores, ¿verdad? Luego está el multiplicador, a donde yo le agrego el 0 a esa banda. Y por último tenemos la tolerancia, si está por encima o por debajo. Hablamos en el aula de que si estaba por encima de esa tolerancia, la resistencia no servía. Si estaba por debajo de la tolerancia, pues tampoco servía. ¿Okay? Es como un rango de soporte de la resistencia. Seguimos con potenciómetros. ¿Quién sigue en la lista? Luis Miguel. Adelante, Luis. Los potenciómetros son resistencias variables. En su interior tienen una pista de carbón y un curso que la recorre. Según la posición del curso, el valor de la resistencia de este componente cambiará. Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos con poca corriente para potenciar la corriente, pues no disipan apenas potencias. Muy bien, aquí tenemos la simbología universal y vamos a ver una imagen más fresca acá del potenciómetro. Potenciómetro. Lo podemos ver en aplicaciones diarias, ¿ok? Como el abanico. Cuando usted tiene el abanico que le da primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad, eso es el potenciómetro, el botoncito con el que usted hace esa elevación o disminución de la potencia del abanico. También cuando usted sube o baja un volumen, eso es también debido a eso. Observen esto. Aquí lo tenemos, los potenciómetros. Vamos a verlo. Acá está. Bien. Esto a través de un botón gira y ahí usted puede ver la subida o bajada del voltaje. ¿Okay? Aquí varios tipos de potenciómetros. ¿Okay? También ya hay aplicaciones más modernas. Miren uno acá, este pequeñito de abajo. Hay diferentes tipos de potenciómetros. ¿Okay? Cada uno cumple su función, pero la función principal es esa. Miren acá otros tipos, que son lo de los radios para subir o bajar voltaje. ¿Ok? Bien, seguimos con Diego ahora. Diego, fotoresistencia. Adelante. Okay. La fotoresistencia, también llamada LDR. Una fotoresistencia es un resistor sensible a la luz que incide en ella. Una fotoresistencia presenta un bajo valor de su resistencia ante la presencia de la luz y un alto valor de resistencia ante la ausencia de la luz. La fotoresistencia se emplea para controlar el encendido automático del alumbrado público. Excelente. Vamos a verlo aquí ahora. Usted lo ha visto, pero tal vez como uno le pone poca atención a ese tipo de cosas, pues no le ha hecho mucho caso. Pero vamos a verlo aquí, unas imágenes. Acá está. Esta sería la fotoresistencia. ¿La ven ahí? Ya vieron su simbología, ¿cuál es? Universal. Entonces, vamos a ver una aplicación en la que podamos ver más claro. Vamos a ponerle eléctrica, ¿no? Eléctrica.
Hay diferentes tipos también. Bueno, en electricidad le llaman fotocelda. Acá. Esto usa una fotoresistencia, ¿lo ven? Este que está acá. Ven ahí este. ¿Okay? La fotoresistencia está dentro. La plaquita. ¿La ven ahí? Chiquitita. Bueno, no la van a ver porque está muy chiquita. Con este dispositivo que usa una fotoresistencia, esta de acá, que sucede que cuando llega la luz del día, la fotoresistencia detiene el paso de la energía eléctrica y no me enciende, me manda a apagar la luz. Desde que ya está oscuro, entonces la fotoresistencia deja el paso de la luz y me enciende la lámpara del alumbrado público. Es bastante útil. También se usa mucho en la electrónica para hacer proyectos. Seguimos acá con el condensador. ¿Quién sigue, por favor? Diego, por favor. Si no me ha intervenido, adelante. Luis Manuel. Ok, adelante Luis Manuel. Después va usted, Diego. El condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica para utilizar en un circuito en el momento adecuado. Está compuesto básicamente por un par de armaduras separadas por un material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometido a tensión. Se clasifica en fijo, de papel, de plástico, cerámico, electrolítico, de mica, variable y ajustable. Muy bien, Luis. Fíjense la simbología universal. Les recuerdo la importancia de estos componentes en nuestro trabajo. Nosotros no vamos a hacer mucho con ellos. Profesor. Sí, lo vamos a conocer. Dígame. Dígame. Vamos a ver aquí. Aquí está. Mírenlos ahí. Diferentes tipos de condensadores. ¿Lo ven ahí? Todos ellos. Cada quien hace su función y reserva energía. ¿Ok? ¿Ok? Mírenlos ahí. Mírenlos aquí. Bueno, aquí hay demasiado. Aquí hay otros tipos también. Nosotros, el condensador. Bien. Acá. Este es uno de los más comunes que vamos a ver en los circuitos. ¿Okay? Bueno, prácticamente lo vamos a ver todo tipo. Esta me gusta más porque ahí me muestra ya mucha variedad. ¿Se entiende? Todo eso lo vamos a ver en un circuito eléctrico de los componentes electrónicos que nosotros vamos a trabajar. Usted lo va a ver todo eso ahí. Para que usted lo identifique y así pueda determinar o resolver algún problema en caso que sea necesario. Su simbología universal es bueno identificarlo. Transistores. Vamos a seguir con Diego. Siga, Diego. Yo creo que Diego es el último del grupo. Los transistores es un dispositivo semiconductor que puede controlar una corriente muy grande a partir de una muy pequeña. Muy común en los amplificadores de audio. En general son del tipo NPN y PNP. Sus terminales son colector, base y emisor. Muy bien. Esta es la simbología universal, tanto del PNP y el NPN. Vamos a ver aquí. Entonces, el transistor. Vamos a verlo. Mírenlo acá. Usted lo ha visto. Aquí está uno montado en placa. Es el transistor. ¿Okay? Mírenlo aquí. ¿Okay? Vamos a verlo fuera.
Acá es un tipo, lo ven ahí. Estos son tipos de transistores. ¿Ok? Miren aquí, otros tipos. Estos son más antiguos. Y esto, bueno, depende el circuito, usted lo va a ver. ¿Ok? Miren acá donde lo ve. ¿De acuerdo? Bastante interesante. Seguimos. Yo creo que ya recorrimos todos. Empezamos nuevamente. Elian Pérez, ¿ya me leyó? No, profesor. Adelante, por favor. Pues entonces no se me quede callado. Levánteme la mano. Falto yo, profesor. Acuérdese que esta es su práctica, su participación, eso es nota para usted. ¿Ok? Adelante. Circuitos integrados. Es una pastilla, a ver, muy delgada, en la que se encuentra una enorme, en la que se encuentra una enorme cantidad de dispositivos microeléctricos interconectados. Un circuito integrado IC contiene en su interior una gran variedad de componentes en miniatura. Según el IC en que se trate, tendrá distintas funciones o aplicaciones. Pueden ser también amplificadores, contadores, multiplexores, codificadores, flip-flop, etcétera. Sus terminales se encuentran en sentido opuesto al giro de las agujas del reloj, tomando un punto de referencia. Muy bien. Siempre los circuitos van a tener una marquita para nosotros ver dónde empieza, cuál es el primer terminal y cuál es el segundo, de izquierda a derecha. Vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces aquí los circuitos eléctricos. Estos son circuitos integrados. Fíjense todas las opciones de circuito que tenemos. ¿Ok? Uno de los más famosos es el CPU, de computadoras, ya de celulares, todo tipo. Todos esos son circuitos integrados. ¿Ok? Bien, esa es por dentro. La opción depende del circuito. Dentro tienen esas conexiones dentro. ¿Ok? Vean, esos son los diagramas de un circuito integrado. ¿Okay? Lo importante aquí es que nosotros lo identifiquemos. ¿Lo ven acá? Acá tenemos un circuito, tenemos otro, acá hay otro. Dentro de este disipador hay un circuito también. ¿Ok? Y ahí lo ven. ¿Ok? Lo ven acá. También cuando ustedes hablan, no, que tiene una tarjeta de video de tanto. Sí, me he manejado por circuitos también, tanto principal como secundario, etcétera. Seguimos. Ya vamos a leer el último por hoy. Miren la simbología universal. Vamos a leer el último por hoy. Van a quedar unos cuantos más que lo vamos a ver en el aula el martes, Dios mediante. El relay. Vamos a terminar con Luis. Vamos, Luis. Adelante. Luis Manuel. El relay, básicamente es un dispositivo de potencial. Dispone de un electroimán que actúa como intermediario para activar el interruptor, siendo este último totalmente independiente del electroimán. Consta de dos circuitos diferentes: un circuito electromagnético o electroimán y un circuito de dos contactos. Su funcionamiento se basa en el fenómeno electromagnético.
Cuando la corriente atraviesa la bobina, produce un campo magnético que magnetiza un núcleo de hierro dulce, ferrita. Este atrae al endulcido que fuerza a los contactos a tocarse. Profesor, si está hablando no se escucha. Ok, ahora, vamos a ver. Acá tenemos los relays, se usan mucho en los automóviles, ¿ok? Miren, otro tipo de relay, entonces se puso como, bueno, acá los tenemos en las imágenes de relay, ¿ok? De todo tipo, también lo hay pequeñito para nosotros trabajar, este es otro tipo de relay, ¿ok? Habla de sus especificaciones para nosotros instalarlo en los circuitos. Generalmente este es el que se usa en los vehículos, ¿ok? Cuando un dispositivo de esto falla, ya usted sabe que tiene problemas con el vehículo, esos son famosos, como este también. Bien, ok, ya vieron. Depende de la aplicación, vamos a finiquitar por hoy con un videíto de componentes electrónicos. Ahí. Vamos a darle a, dígame, ¿puede bajar la mano ya, Luis? Vamos Me allá. habrás preguntado cómo es que un montón de piezas dentro de un aparato electrónico pueden llegar a encender una tostadora. Bueno, quizás... ¿Se puede escuchar? Sí. Sí, se sí, se escucha bien. Sí, señor. Sí, De sí. todos modos, no resulta muy fácil comprender un circuito solo con mirarlo, pero debes saber que cada una de esas piezas están ahí con un fin. Existen cientos de variaciones y configuraciones distintas, pero lo que verás a continuación será una idea intuitiva de los componentes más básicos que te llevará a entender mejor lo que te rodea. Vamos allá. Resistencia. Su función es introducir resistencia eléctrica al circuito en donde se coloca, es decir, se opone al flujo de la corriente. Gracias a esto, puede proteger a otros componentes de dañarse a cambio de perder esa energía en forma de calor. Como por ejemplo, se puede evitar que un LED se queme con cierto voltaje al integrar una resistencia. Bien aprovechado en artefactos de calefacción y también en una tostadora. Hay infinidad de tamaños y formas, desde las SMD que se utilizan en placas base, pasando por las comunes hasta las de alta potencia. También existen diversas variaciones respecto a su uso. El ejemplo más claro es un potenciómetro, donde mediante una varilla es posible cambiar la resistencia eléctrica, cambio que se puede apreciar en sensores o en interfaces. Otros tipos los hay como el termistor, que cambia su resistencia con la temperatura, y la fotoresistencia, que depende de la cantidad de luz que le llega. La resistencia puede representarse por cualquiera de estos símbolos, y su unidad de medida es el ohmio. Un diodo consiste básicamente en dejar pasar la corriente eléctrica en un solo sentido, bloqueando la circulación en sentido contrario. Bueno, pero ¿qué utilidad tiene esto?, te preguntarás. Hay dos grandes usos para los que se requiere un diodo. El primero es convertir corriente alterna a corriente directa. A este proceso se le llama rectificación. Como deben saber, la corriente alterna oscila entre señales positivas y negativas, mientras que la continua mantiene un estado a la vez, por lo que al ingresar AC al diodo, este último dejará pasar solo los ciclos positivos y en ciclos negativos no dejará pasar nada. Después, la onda resultante debe limpiarse con otros componentes para su uso en dispositivos electrónicos. Este proceso ocurre todo el tiempo en tu propia casa, tanto en computadores, televisores y cualquier aparato que requiera DC. La segunda función más trascendental de un diodo es generar luz. Claro, estoy hablando del LED, siglas que significan Light Emitting Diode, diodo emisor de luz. Cuando los electrones pasan a través de este componente, parte de la energía se pierde en forma de fotones, partículas de luz, iluminando lo que le rodea. Es mucho más eficiente que los bombillos tradicionales, al desprender mucho menos calor. El símbolo de un diodo es este, mientras que el del LED será este. Capacitor o condensador. Ese componente se conforma de dos placas metálicas separadas por una fina brecha aislante, por lo que si es conectada a alguna fuente de alimentación, las láminas obtendrán una carga negativa y positiva respectivamente, atrayéndose entre sí, por lo que la energía no se escapará, tal como lo haría una batería, pero a diferencia de esta, se descarga increíblemente rápido. La utilidad que se le da a esta propiedad es estabilizar señales oscilantes. Tal como mencioné en la parte de los diodos, el resultado de la rectificación no es perfectamente lineal, por lo que se deben limpiar los ciclos. Un condensador compensará esa bajada de tensión, otorgando mayor estabilidad. Los condensadores se separan en dos tipos:
Los electrolíticos poseen una polaridad estricta, donde solo existirá una manera de conectarlo, y si se realiza al contrario, no es muy bonito lo que sucede. Luego están los condensadores cerámicos, donde no importa el sentido de las cargas y funcionará en ambos sentidos. Claro, hay que tener muchísimo cuidado con aquellos de gran capacidad de almacenaje, o será la última vez que tocarás un condensador. La unidad de medida del capacitor son los faradios y se puede encontrar representado por este símbolo. Transistor. El transistor es uno de los segmentos más importantes, sobre todo en la computación, donde los procesadores se construyen a partir de estos. La función básica de este elemento es entregar una señal de salida distinta a la señal de entrada. Fueron creados especialmente para amplificar señales suavizadas, que quedaban así al viajar por distancias muy largas. Y su aspecto de hoy en día se debe a que en antaño este proceso de amplificación se realizaba mediante válvulas de vacío, muy frágiles y difíciles de transportar. Y no fue hasta 1948 que en los laboratorios Bell se creó la solución, el transistor de estado sólido. Entre otras funcionalidades de este componente, lo encontraremos como un oscilador útil para transformar la corriente continua en alterna, proceso inverso a la rectificación. Además, se puede implementar como un interruptor digital. Esto quiere decir que no hay necesidad de interactuar físicamente para apagar o encender algo, sino entregar cierto voltaje, fundamento que genera los famosos ceros y unos ocupados en computación. El transistor se reconoce por este símbolo. Inductor o bobina. La inducción magnética es un fenómeno físico que ocurre cuando la corriente transcurre a través de algún material conductor, generando un campo magnético. En objetos planos esto es casi inapreciable, pero si enrollamos ese mismo objeto, el campo magnético de la señal se verá sumado al poseer varios puntos de conducción muy cercanos entre sí en las vueltas que realizan, induciendo un magnetismo se le llama inductor, y esto es almacenar la energía en forma de campo magnético. ¿Y para qué sirve esa cosa? Su propiedad más importante es oponerse al cambio repentino de corriente, utilidad que se aplica a fuentes de poder, puesto que al rectificar la AC no siempre quedará una señal limpia, y la bobina servirá para suavizarla aún más. Entre otras de sus aplicaciones encontraremos la de transferencia. Pongamos de ejemplo a un cargador inalámbrico. Este aparato contiene una bobina en su interior, que es inducida por la corriente que transcurre a través de él. Este será el transmisor. Luego, cualquier dispositivo con el receptor pertinente puede ser cargado al dejarlo encima de él debido al magnetismo producido por la primera bobina, el cual excitará a la segunda bobina para producir una corriente eléctrica, cargando el artefacto en cuestión. El inductor se mide en henrios y se puede reconocer por el siguiente símbolo. Fusible. Un fusible es uno de los componentes más sencillos que hay. Está conformado por un filamento encapsulado, el cual se fundirá al llegar a cierta intensidad de corriente. Esto debido al efecto Joule, fenómeno que siempre ocurrirá cuando los electrones pasen a través de cualquier conductor, donde parte de los electrones se pierde en forma de calor. Por eso es que un procesador se calienta. También es lo que hace funcionar a una estufa eléctrica y lo que permite a un tostador hacer tostadas. En este caso, el material del cual está hecho el filamento será distinto dependiendo de su aguante. Ese aguante será medido en amperios, la unidad de intensidad de la corriente, por lo que si le entregamos 3 amperios a un componente que solo soporta 2, morirá. Esto es útil para proteger a la electrónica de cortocircuitos, ya que en este momento la intensidad será demasiada y el fusible cederá instantáneamente, dejando el resto del circuito intacto, una propiedad muy conocida de los automóviles. El fusible es reconocido por los siguientes símbolos. Oscilador de cristal. Este es quizá el más infravalorado de todos, pero es muy común. Ya conocerás de antemano el mineral del cuarzo. Debes saber que este posee propiedades piezoeléctricas, es decir, es capaz de generar un impulso eléctrico al deformarlo y viceversa. Como por ejemplo, este disco que ven acá es un piezoeléctrico. Si es golpeado, es capaz de encender un LED, y si lo alimentamos con cierto voltaje, vibrará alterando las partículas del medio y por lo tanto generando sonido. El oscilador de cristal no es más que la aplicación de este fenómeno. Cuando pasen los electrones a través de él, producirá una frecuencia. Esa frecuencia puede ser más rápida o más lenta, dependiendo del tamaño del cuarzo, debido a que los electrones tienen que llegar de un lado hacia otro para generar un impulso. Es por ello que el oscilador de cuarzo se mide en hercios, el número de impulsos que puede generar durante un segundo. Comprendiendo esto, podemos entender al reloj digital, el de los computadores y celulares. Los cristales de estos dispositivos suelen tener la peculiar frecuencia de 32.768 hercios, 32.768 impulsos por segundo. Esto es para hacerlo mucho más compacto, o si no tendrías una roca gigante al lado tuyo. Claro, sirve porque los electrones se demoran un segundo en recorrerla, pero no es muy práctica. Como el reloj funciona en segundos, esa frecuencia se debe dividir por una serie de otros componentes, de esta manera llegando al 1 hercio que requiere un reloj. El oscilador de cristal se encuentra con este símbolo. Esos fueron algunos de los componentes más básicos, junto con sus propiedades y algo de historia. Espero que te haya sido de ayuda. Y no olvides suscribirte. Me ayudaría mucho para hacer más videos de este tipo. Muchas gracias. Acá le voy a poner en el grupo, le voy a poner
el video se lo voy a subir a la plataforma por si acaso alguien lo deja pasar y se le olvida. Creo que ya voy a despedir ahora para detener la grabación, pero no se me vayan porque vamos a tirar la foto final del encuentro. Denme un momentito, acá le doy a Stop Recording. Bueno, antes de cerrar. Gracias por participar. Dios mediante, nos vemos el martes, a donde vamos a seguir viendo los otros componentes básicos y vamos a proceder con la soldadura. Recuerden llevar su carcasa de cualquier dispositivo electrónico que usted tenga por ahí tirado, o si va a una electrónica, también que la consiga. ¿Ok? Hasta luego.